La metamorfosis de Franz Kafka, parte 7. Hacía tiempo que Gregorio había terminado de comer y permanecía descansando perezosamente en el mismo sitio cuando la hermana, como indicándole que debía retirarse, giró lentamente la llave. Esto lo asustó, a pesar de que ya dormitaba, y se apresuró a esconderse bajo el sofá. Pero le costó mucho permanecer allí el breve lapso en el que la hermana estuvo en la habitación. A causa de la abundante comida, el vientre se había redondeado un poco y apenas podía respirar en ese espacio reducido. Entre pequeños ataques de asfixia, veía con sus ojos fuera de órbita cómo la hermana, que nada imaginaba de esto, barría no solamente los restos, sino también los alimentos que Gregorio ni siquiera había tocado, como si estos ya no se pudiesen utilizar. Ella tiró todo rápidamente a un tacho que cerró con una tapa de madera y después se llevó todo. Apenas se había dado la vuelta cuando Gregorio salió de debajo del sofá, estirándose y resoplando. Así recibía Gregorio su comida diaria una vez por la mañana, cuando los padres y la criada todavía dormían, y otra después del almuerzo, cuando los padres dormían un ratito la siesta y la hermana mandaba a la criada a hacer algún recado. Sin duda los padres no querían que Gregorio se muriese de hambre, pero quizás no habrían podido soportar enterarse de sus costumbres alimenticias más que por lo que les dijese la hermana. Es probable que ella quisiera ahorrarles cualquier otra pena, porque de hecho ya sufrían bastante. Gregorio ignoraba las excusas con las que el médico y el cerrajero habían sido despedidos de la casa aquella primera mañana. Como a Gregorio no se le entendía, ni siquiera la hermana podía hacerlo, pensaban que él no entendería a los demás. Por eso nadie le explicaba nada. Así, cuando la hermana estaba en su habitación, tenía que conformarse con escuchar de vez en cuando sus suspiros y sus invocaciones a los santos. Solo más tarde, cuando ella ya se había acostumbrado un poco a la situación, naturalmente nunca podría pensarse en que se acostumbrase del todo, Gregorio captaba alguna observación hecha amablemente o que así podía interpretarse. Hoy sí que le ha gustado, decía ella cuando Gregorio había comido con abundancia. Por el contrario, cosa que poco a poco se repetía con más frecuencia, solía decir casi con tristeza: hoy ha sobrado todo. Gregorio no se enteraba de novedad alguna de forma directa. Escuchaba fragmentos de conversaciones que se daban en las habitaciones contiguas. Apenas escuchaba alguna voz, corría enseguida hacia la puerta correspondiente y apretaba su cuerpo contra ella. Especialmente en los primeros tiempos, no había ninguna conversación que no tratase de él. A lo largo de 2 días se escucharon, durante las comidas, discusiones sobre cómo se debían comportar ahora, pero también entre las comidas se hablaba del mismo tema, porque siempre había al menos 2 miembros de la familia, ya que nadie quería quedarse solo ni podían dejar la casa sola. Desde el primer día la criada no estaba del todo claro qué y cuánto sabía de lo ocurrido. Había pedido de rodillas a la madre que la despidiese inmediatamente. Y cuando un cuarto de hora después se marchaba con lágrimas en los ojos, daba gracias por el despido como si fuese el favor más grande que pudiera hacérsele. Y sin que nadie se lo pidiese, hizo un solemne juramento: no contarle nada a nadie. Ahora la hermana, junto con la madre, tenía que cocinar. Esto no ocasionaba demasiado trabajo porque apenas si se comía.
Gregorio escuchaba una y otra vez cómo uno animaba en vano al otro a que comiese y no recibía más contestación que gracias, estoy satisfecho o algo parecido. Quizás tampoco se bebía nada. A veces la hermana preguntaba al padre si quería tomar una cerveza y se ofrecía amablemente a ir ella misma a buscarla. Y como el padre permanecía callado, añadía, para que él no tuviese reparos, que podía mandar a la portera. Entonces el padre respondía con un no tajante y no se hablaba más del asunto. No. Ya en el transcurso del primer día, el padre explicó, tanto a la madre como a la hermana, toda la situación económica y las perspectivas. De vez en cuando se levantaba de la mesa y recogía algún documento o libro de anotaciones de la pequeña caja fuerte, marca Verdheim, que había salvado de la quiebra de su negocio, ocurrida hacía 5 años. Se oía cómo abría el complicado cerrojo y lo volvía a cerrar después de sacar lo que buscaba. Estas explicaciones del padre eran en parte la primera cosa grata que Gregorio oía desde su encierro. Gregorio había creído que al padre no le quedaba nada de aquel negocio. Al menos el padre no le había dicho lo contrario. Y por otra parte tampoco Gregorio le había preguntado. En aquel entonces, la preocupación de Gregorio fue hacer todo lo posible para que la familia olvidase rápidamente el desastre comercial que los había sumido a todos en la más completa desesperación. Así, había empezado entonces a trabajar con un entusiasmo muy especial y casi de la noche a la mañana había pasado a ser de un simple dependiente a un viajante de comercio. Un viajante tenía muchas más posibilidades de ganar dinero. Las comisiones se convierten inmediatamente en dinero contante y sonante, que se podía poner sobre la mesa ante la familia asombrada y feliz. Habían sido buenos tiempos que nunca se repitieron, al menos con ese esplendor. Esto a pesar de que Gregorio después ganaba tanto dinero que estaba en situación de cargar con todos los gastos de la familia, y así lo hacía. Se habían acostumbrado a esto tanto la familia como él. Se aceptaba el dinero con agradecimiento, él lo entregaba con gusto, pero ya no emanaba de ello un calor especial. Solamente la hermana había permanecido unida a Gregorio, quien tenía la secreta intención de mandarla el año próximo al conservatorio. A diferencia suya, ella sentía un gran amor por la música y tocaba el violín de una forma conmovedora. Claro que esto traería aparejado grandes gastos, pero ya los compensarían de alguna otra forma. Con frecuencia, durante las breves estancias de Gregorio en la ciudad, se mencionaba el conservatorio en las conversaciones con la hermana, pero solo como un hermoso sueño en cuya realización no podía ni pensarse, y a los padres ni siquiera les gustaba escuchar estas inocentes alusiones. Pero Gregorio pensaba de verdad en el asunto y tenía la intención de darlo a conocer solemnemente en Nochebuena. Este tipo de pensamientos, completamente inútiles en su nueva situación, eran los que le pasaban por la cabeza mientras permanecía allí, pegado a la puerta y escuchaba. A veces ya no podía escuchar más de puro cansado y en un descuido se golpeaba la cabeza contra la puerta, pero volvía a levantarla de inmediato porque incluso ese ruido insignificante era escuchado en la habitación de al lado y hacía enmudecer a todos. ¿Qué estará haciendo?, decía el padre pasado un momento, mirando hacia la puerta.
Después reanudaban poco a poco la conversación que había sido interrumpida. De esta forma, Gregorio se enteró muy bien. El padre solía repetir sus explicaciones, en parte porque él mismo ya hacía tiempo que no se ocupaba de estas cosas, y en parte también porque la madre no entendía todo a la primera. Gregorio, decíamos, se enteró muy bien de que a pesar de la desgracia, todavía quedaba una pequeña fortuna. Los intereses, aún intactos, habían aumentado un poco más durante todo ese tiempo. Además, el dinero que Gregorio había traído todos los meses a casa, él solo había guardado para sí algunos pocos florines. No se había gastado del todo y se había convertido en un pequeño capital. Gregorio, detrás de su puerta, asentía entusiasmado, contento por la inesperada previsión y ahorro. La verdad es que con ese dinero sobrante se podía haber pagado la deuda del padre y así el día de la liberación de ese trabajo habría estado más cercano. Pero en estas circunstancias era sin duda mucho mejor así, tal y como lo había organizado el padre. Sin embargo, este dinero no era del todo suficiente como para que la familia pudiese vivir de los intereses. Bastaba quizás para mantener a la familia un año, como mucho 2. Más era imposible. Así pues, se trataba de una suma de dinero que en realidad no podía tocarse y que debía ser reservada para un caso de necesidad. El dinero para vivir había que ganarlo, y hacía 5 años que su padre ya no trabajaba. No podía confiar mucho en sus fuerzas. Durante esos 5 años, las primeras vacaciones de su esforzada y desafortunada existencia, había engordado mucho, y por ello se había vuelto muy torpe. ¿Y la anciana madre? Tenía ahora que ganar dinero, ella que padecía de asma. Un paseo por la casa le producía fatiga. Además, pasaba 1 de cada 2 días con dificultades respiratorias, tumbada en el sofá con la ventana abierta. Y la hermana, también tenía que ganar dinero. Ella todavía era una criatura de 17 años que merecía llevar la forma de vida que llevaba hasta ahora. Consistía en vestirse bien, dormir mucho, ayudar en la casa, participar en algunas diversiones modestas y sobre todo tocar el violín. Cuando se empezaba a hablar de la necesidad de ganar dinero, Gregorio acababa por abandonar la puerta y se subía al fresco sofá de cuero que estaba junto a la puerta, lleno de pena y vergüenza.